¿Cómo usamos el aceite de Diplo? La presentación en líquido de 5 mililitros. Este siempre es un frasco pequeño que tiene un tapón infantil, por lo que la idea es que no se lo puedan ingerir los niños. Este es perfecto si estás haciendo sinfonía de las células, porque vas a estar goteando el aceite por la espalda. Por lo mismo, si estás haciendo la técnica Aromatouch, vas a estar goteando el aceite por la espalda. Está genial si quieres hacer masajes con él, está genial si lo quieres combinar con otra cosa y ponértelo de forma tópica. Entonces, el Diplo de todas maneras es siempre una mezcla tópica. Esta no se puede ingerir, no se puede usar en difusor, es solamente para ponértelo sobre el cuerpo. Y aquí la tienes puesta en la versión pura. La versión pura, que no tiene ningún aceite vegetal, como es el caso con otros aceites esenciales, si tú la aplicas directamente sobre la piel, digamos, sobre la zona aquí de la rodilla, los músculos alrededor de la rodilla, porque estuviste haciendo ejercicio y a lo mejor tienes la rodilla un poquito resentida. Si te pones el aceite esencial puro, va a penetrar muy profundo, muy rápido, va a entrar, pero también parte se va a evaporar. Así es como funcionan las cosas y va a ir más en profundidad. Si queremos que un aceite esencial se quede en esa zona y penetre más lentamente y no se evapore tanto, pero también penetre un poquito menos profundo, ahí lo que hacemos es aplicarle un aceite vegetal, un aceite portador. La versión de Diplo en rolón tiene la mezcla de aceites esenciales Diplo y aceite de coco fraccionado, en cuyo caso pues ya está combinada con ese aceite vegetal y tiene la ventaja por la forma de presentación de un rolón que te la puedes pasar muy cómodamente, digamos, por la espalda, por aquellos lugares que a lo mejor te cuesta un poquito trabajo llegar. También está muy bien para tenerlo en la cartera cuando vas de viaje o cuando estás fuera de casa y te la quieres pasar por alguna zona y tiene todo el efecto tan potente del Diplo y te lo estás poniendo así directamente. Es una fórmula que entonces lleva solamente aceite de coco fraccionado y los ingredientes de la combinación Diplo. Y es pues muy práctica para llevar encima ya diluida. El siguiente que tenemos, que ya lo mencioné en aquel vídeo anterior, porque este lo hemos tenido por bastantes años, es la crema de Diplo. A mí me encanta porque tiene un poquito de mentol adicional, tiene aceite de almendras dulces, tiene aloe vera, tiene extracto de clorela y tiene también PCA sódico, que es algo muy hidratante. A favor de esta crema te voy a decir que es súper potente, es el efecto muy rápido, se nota mucho, se extiende muy bien, cunde mucho con muy poquita cantidad. Tengo unos testimonios fantásticos de cómo puedes estar notando el efecto súper rápido. Y te estoy hablando de como 20 segundos y estar aliviado, o sea, muy rápido. Cunde mucho, se expande muy bien y puedes, como ya es crema, lo puedes utilizar de base para hacerte algo por la espalda, por ejemplo, y ponerle unas gotitas adicionales de otra cosa que te guste, por ejemplo, copaiba, que es un muy buen aliado, pero también si es para un tema respiratorio, podrías estarle combinando eucalipto, por darte un ejemplo. Y como tal, es una crema buenísima, la amamos con locura. Tiene dos cosas que podría decir en su contra. Primera de ellas, tienes que lavarte las manos después de aplicártelo porque se te quedan las manos y como después te olvides y te rasques el ojo o vayas al lavabo y te seques con las manos con esto, pues te vas a acordar. No es que sea malo, pero puede ser un poquito desagradable. Entonces es importante que te laves las manos. La otra cosa que, con total franqueza y abiertamente, algunas personas se han quejado de algunos de los ingredientes. La gente que está mirando muy al detalle que ningún ingrediente sea ni remotamente cuestionable, porque bueno, tiene dimeticona, tiene algunas palabras de diversas sílabas muy difíciles de pronunciar, y si estás buscando así como al dedillo todos los ingredientes de una composición, esta crema no toda la gente la quiere. Cuando una persona me ha venido con esa objeción, le he dicho, pues mira, no hay ningún problema, utiliza esto, que es puro aceite esencial, y lo combinas con el aceite portador de tu elección, o la versión en rolón, que absolutamente pues es lo mismo, aceite de coco fraccionado, súper puro, aceites esenciales y no tiene nada que pudieras cuestionar en absoluto. Un poco también en respuesta a eso, el de más nueva generación, después de que doTERRA sacó el copaiba, nos enamoramos todos de él y se vio que el copaiba era un aceite buenísimo para combinar con Diplo, se les ocurrió la brillante idea de metértelo en un stick. ¿Qué ventajas tiene el stick? Pues evidentemente es muy práctico, es muy fácil de usar, es como si fuera así una barrita de desodorante
no tienes que lavarte las manos después porque no es necesario que lo masajees. Ese es uno de los mayores puntos a su favor. Te lo aplicas por la zona donde te apetezca y voilà, ya está. No hace falta que te laves las manos después, por lo cual es súper práctico para deportistas, tenerlo encima, ponértelo sobre la marcha. Entonces, esa es una excelente ventaja. De hecho, el frasco que tengo aquí es con el etiquetado de Estados Unidos y comentaros que en Estados Unidos doTERRA ha podido presentar el FDA. ¿Sabes que siempre ponen en los documentos, estas afirmaciones no han sido aprobadas por la FDA, tal? Pues aquí sí han sido aprobadas las afirmaciones, así que aquí sí se ha podido incluir en la descripción del producto que es un analgésico tópico y que sirve para dolores de espalda, artritis, esguinces, torceduras y moraduras. Entonces, este es un fantástico producto analgésico tópico, citando el etiquetado de Estados Unidos, que no es el mismo etiquetado europeo, pero es el mismo producto. Pero bueno, legislaturas. Vale, vamos a mirar qué es lo que contiene, porque aquí tiene, como de costumbre, una etiqueta que puedes despegar, y voy a arruinar el frasco por eso, pero lo estoy haciendo para poderos hacer un vídeo más completo. ¿Qué contiene? Aquí hay algo que sea cuestionable. A ver, primer ingrediente es aceite de coco, aquí no está fraccionado para que quede durito, y almidón de tapioca para que quede rígido. Luego tenemos aquí pues gaulteria, que es de la mezcla de Diplo, cera de la semilla del girasol, otra cosa para que nos quede más rigidito, como excipiente, ¿no? Después tenemos el copaiba, hay un poquito de agua. Después tenemos extracto de fruta de Sambucus nigra, que no sé cuál es, aceite de almendras dulces, y luego tenemos gliceril laureate, gliceril caprilate, aceite de menta piperita, aceite, el cinnamomum camphora, el aceite esencial eucaliptus, globulus, el tanacetomanum, que es el blue tansy, y después tenemos gliceril undecilenate. Tenemos el aceite esencial de cananga dorata, que es el ylang ylang, extracto de fruta de Capsicum frutensis, glicerina, ácido láurico, aceite de matricaria, que es camomila recutita, y aceite esencial de licriso con un poquito de ácido cítrico. Así que es una fórmula muy natural, muy linda, con una textura fantástica, muy interesante. Este todavía no está en todos los países a fecha de hoy, septiembre, pero lo están lanzando rápidamente, así que si todavía no llegó a tu mercado, probablemente llegue rápido. Como de costumbre, si quieres estar al día con las noticias de doTERRA y aprender bien de los productos, te invito a mirar todo este fantástico canal de YouTube. Si todavía no eres miembro de doTERRA, invitarte a unirte a mi equipo para que tengas más de $300 de formación en cursos. Y aquí te estoy hablando del cliente mayorista. Para distribuidores tenemos otro montón de cursos adicionales y vas a poder estar aprendiendo un montón sobre los aceites y gozar de nuestra comunidad internacional. Si ya eres miembro de doTERRA y estás en otro equipo y, vale, no puedes estar en mi comunidad internacional, pero estás en la de tu equipo y quieres aprender conmigo, tengo algunos cursos a la venta. Acabo de sacar un curso de difusores, cosa que no va con el Diplo, pero tengo ahí pues un montón de información de aceites para uso aromático. Es un curso muy lindo con 100 recetas para difusor, y tengo también el curso de Domina los aceites esenciales con diploma, donde puedes estar aprendiendo un montón sobre los aceites realmente desde la parte química. Y estos son cursos que no hablo de mezclas, así que es aplicable a doTERRA, pero también aplicable a aceites de cualquier marca. Que yo he elegido doTERRA porque la verdad son los que más me gustan, son los que más confianza me dan, son los que mejores resultados me han dado de todas las marcas que he probado, y por eso decidí ser distribuidora de doTERRA. Si todavía no eres miembro y quieres unirte a mi equipo, tienes mis datos abajo, y en mi página web puedes además suscribirte a mis emails, que son gratuitos, para tener información adicional y también ver mis cursos. Todos los datos debajo del vídeo. Gracias por estar aquí, y si eres un miembro fiel que está viendo este vídeo, gracias por estar aquí. Aprecio muchísimo tu presencia y apoyo en este canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquí te dejo algunos más que te pueden interesar.